Estoy caminando hacia una sala de teatro para observar el ensayo del monólogo El estupendo matrimonio de Zabalita, basado en el cuento homónimo de Alejandro Carrión. El periodismo sedujo a Alejandro Carrión en pleno velasquismo, y fue él quien se puso a la vanguardia de la entonces titánica lucha periodística de oposición. Inolvidable su seudónimo como columnista, Juan Cincielo. Sin embargo, hoy no ando en busca del periodista, sino del escritor. Héctor Caro nos recibe en la puerta del teatro. Héctor es mexicano, pero vive en Ecuador, y es el director de este monólogo basado en el cuento El estupendo matrimonio de Zabalita, en el que con fuertes dosis de ironía, el autor nos devela una historia crudamente clasista de mediados del siglo XX, que comienza en su natal Loja y continúa en el Quito de entonces. Héctor nos conduce a la sala, donde su compañero, el conocido actor ecuatoriano Alfredo Espinosa, está ensayando su monólogo. Entramos en silencio para no molestarlo. Bueno. Y agárrate fuerte, mano, porque es que lo que te voy a contar hoy es... Hace unos 5 o 6 años, tal vez un poco más, yo empecé un proyecto personal que todavía no se ha desarrollado, de búsqueda de cuentos de autores ecuatorianos para videografiar, es decir, para llevarlos al cine, sobre todo como medimetrajes, ¿no? Corto o medimetrajes. Debo haber escogido alrededor de unos 100 o 150 cuentos en total de autores. Sí, fue una cosa grande. Entre unos 100 y 150 cuentos de autores ecuatorianos que pueden ser llevados a video. En ese tránsito yo me encontré con este cuento de Alejandro Carrión, a quien yo conocía sobre todo por su actividad periodística. Yo sabía mucho de él por su actividad periodística. Es uno de los periodistas más prolíficos que ha tenido el Ecuador, es un verdadero cronista del país, un hombre de derecha, pero absolutamente íntegro, es decir, su ideología podrá haber sido derecha, pero el tipo era de una integridad política impresionante. Entre otros cuentos encontré el Zabalita, y resultó que el Zabalita era el único que no podía ser videografiable, pero era perfecto para el tema del teatro. Era absolutamente perfecto. Me puse a estudiar el texto y me di cuenta, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de que obedecía a una regla básica del teatro clásico, que es la regla de unidad de tiempo y acción, ¿no? Todo sucede en un único espacio, hay una acción que fundamenta todo lo que pasa y sucede en un único día. ¿Cómo vas, hermano? Oye, qué gusto, a vos no te veo desde la guerra del 41, creo. Yo siempre he trabajado, por otra parte, temas relacionados con el mestizaje, con la cuestión indígena, porque son temas míos, ¿no? Yo estudié antropología y siempre ha sido muy cercano a mí. Resultaba que además me encontraba con un cuento que hablaba de eso, ¿no? Del mestizaje, no de los orígenes del mestizaje, pero sí del proceso de mestizaje, de la entrada a la modernidad de una ciudad en particular, que además es muy parecida a la de otras ciudades, con unas particularidades de Loja, sí. Muy especial. Pero, sí, muchísimo. Pero de todas maneras te hablaba de la entrada tardía, además, en la modernidad de una ciudad perdida en la sierra ecuatoriana. Es decir, el cuento era maravilloso para abordar una serie de temáticas, conflictos sociales, que de una manera distinta siguen estando presentes en la actualidad. En el Ecuador el problema del racismo no se ha resuelto, el problema de la valoración de lo indígena, si es propio o si no es propio, si es nuestro, si nos constituye o no, sigue siendo un problema, y un problema grave. El tema del enfrentamiento de las clases sociales, el tema de la gente de ciertos apellidos que de repente trepa o mejora económicamente en ciertos espacios y automáticamente es juzgada. El que aquí todavía haya gente que se crea blanca. Se dieron esta serie de factores, más el factor político, pues, ¿no? O sea, Alejandro Carrión, por ser un hombre de derecha, ¿no es cierto?, su literatura, en el momento en el cual la burguesía de izquierda estaba como dirigiendo el discurso político de los años 60, 70, lo opacó, ¿no? Realmente lo hicieron a un lado, y su literatura se está recién redescubriendo, a tal punto que la primera edición completa de las obras poéticas de él, que son extraordinarias, porque además es un gran poeta, la acaba de hacer la Casa de la Cultura hace 2 o 3 años, creo que no mucho más, ¿no? Nos retiramos de la sala de ensayo pensando en todo lo interesante que hablamos con Alfredo. Héctor nos acompaña hasta la puerta del teatro.
Pero nos ponemos una nueva cita, ahora en los estudios de Pichincha Universal. Es que queremos entender un poco más sobre esta historia de ecuatorianidad que nos dejó Alejandro Carrión y de ese tal Zabalita que se volvió todo un chulla. Con tu amor por tu corazón muero de ansiedad. Escucha mis Héctor Caro viene a visitarnos. Recordemos que él es quien dirige el monólogo El estupendo matrimonio de Zabalita. Nos dará otras pistas sobre la obra de Alejandro Carrión y su personaje, Zabalita. No estoy seguro si era Gogol, que decía, o Gorky, creo que era Gorky, Máximo Gorky, el que escribió la novela de la madre, que decía, habla de tu aldea y estarás hablando del universo. Muy bien. Y en esa medida creo que el cuento de Alejandro Carrión nos divierte, nos toca en esta geografía que es la ciudad de Quito, porque también es una forma, el personaje establece una radiografía, como lo platicábamos, de la ecuatorianidad vista desde las características particulares de la forma de ser de los lojanos. Entonces es muy divertido ver las preocupaciones de un personaje como Zabalita, que pese a ser un chulla, ser un pícaro, ser un malandrín, tiene tal candor que nos conmueve, tanta ternura y tanta patanería, porque Zabalita es un patán. Y todos llevamos dentro un patán. Esa es una gran verdad. En ocasiones el proceso de educación o de domesticación nos ha hecho que lo ocultemos mejor. Pero en el fondo todos tenemos un poco de eso, porque es parte de la condición humana, ¿no? Hay un matrimonio interesado con una mujer que, pues por su edad y bueno, digamos que así le correspondió en la vida, no es muy apetecible. Claro. Duran 22 días casados, en torno básicamente a lo que tú nos vas a contar, porque no quiero que se quede la gente sin leer el cuento. Claro. Esos 22 días radiográficos, hablemos Pues de esos 22 días. A final de cuentas es la síntesis del fracaso de un negocio. Okay. O sea, Zabalita como personaje de comedia comete ese da juego, da rienda suelta a su vicio de carácter, al conjunto de sus vicios de carácter, y al final tiene su merecido. Es decir, no se va sano. Enfrenta el ridículo ante su amigo, ante quienes lo escuchan en el café donde están, y ante el espectador que se da cuenta y que nos deja la sensación de qué jodido hay que estar para jugársela de esa manera. O sea, para jugar con algo tan elevado como es el amor, el cariño, el afecto, la sinceridad, la honestidad. Y él se la juega de esa manera, además justificando todo, porque escudándose, pues si todos lo hacen, pues yo, ¿por qué no? Uno de los objetivos que nos trazamos, Alfred y yo, cuando empezamos el proceso, cuando empezamos a trabajar el montaje, era lograr que Zabalita, pese a todos estos vicios, defectos, nos resultara un tipo entrañable. Okay. Es decir, que nos permitiera no solamente emitirnos en juicios, en jueces de esa conducta para hacer como hacen la mayoría de las personas. Entonces fulanito se equivocó, fulanito merece la cruz orca, ¿no? Los hornos crematorios, sino reconocernos en esa dimensión, porque todos estamos ahí, todos tenemos un poquito de Zabalita en las mezquindades de la vida, porque no nacimos así. Y Zabalita, lo que lo humaniza y nos vincula con él es pensar qué le ha pasado en la vida, cuál fue su historia de vida para llegar a esa edad, próximo a los 60 años, estar más solo que un perro. Rico pobre, bueno malo, blanco negro, feo bonito, ganador o perdedor. Vivimos categorizando, etiquetando desde el prejuicio. Y como dicen, todos de alguna pata cojeamos. Gracias al autor ecuatoriano Alejandro Carrión por este cuento con condumio, como para que nos reflexionemos. Gracias a Alfredo Espinosa y Héctor Caro, que llevando esta obra al teatro, nos pusieron en movimiento con esta historia.